Saludos y bienvenidos otra vez a otro corto video de enseñanza bíblica. En este día vamos a estar hablando un poco de lo que es el estado del ser humano. Y este tema, aunque no se habla mucho de esta forma, es muy importante porque nos deja llevar, saber cuál es nuestra condición como hombres y mujeres, ¿no? Según nacemos de nuestra madre, vamos a observar unas características y unas condiciones en nuestra vida según vamos creciendo como infantes, después como niños, adolescentes y adultos, que yo creo que nos va a demostrar un poco eh, cuál es el estado de nosotros como seres humanos. La Biblia le llama natural, ¿no? Que es un ser humano normal, que todavía no cree en Dios, que no conoce a Dios. Ese es el ser humano natural. Y quiero presentarles en el día de hoy cuál es esa condición de nosotros y número dos, y más importante aún, ¿qué dice Dios en su palabra referente a este tema? ¿No? Porque aquí no se trata de cuál es mi opinión, no se trata de cuál es la opinión de ustedes, se trata de qué es lo que dice Dios. Y mi intención en el día de hoy es que ustedes puedan reconocer y entender cuál es la verdad referente a su naturaleza, a su estado y qué pueden hacer al respecto, ¿no? Voy a ir presentándole punto por punto para que puedan entender cuál es su estado, ¿no? Como hombre o mujer natural y qué sucede de acuerdo a ese estado, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros? ¿Ok? So, la presentación dice nuestra naturaleza humana y más importante aún que dice Dios en su palabra. Y le voy a ponerle versículo bíblico a cada punto para que ustedes lo tengan como referencia. Luego que se acabe esta presentación, este pequeño video, pueden ir a su Biblia o buscarlo en internet, buscar esos versículos y leer por ustedes mismos lo que dice la palabra de Dios. No se dejen llevar tanto por lo que yo diga, sino por lo que dice la palabra, ¿ok? El primer punto es que estamos muertos a causa de la desobediencia y el pecado en nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Lo que Dios nos quiere decir es que estamos muertos espiritualmente hablando, ¿no? Sí, yo estoy vivo, estamos vivos, pero estamos vivos en la carne. Mi alma y mi carne está viva, pero cuando nacemos muertos espiritualmente. Y esto debido a que, número uno, nacemos con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Y número dos, según vamos naciendo, según vamos viviendo en nuestra vida, ¿no? Una vez después que nacemos de nuestra madre, estamos tomando decisiones diariamente. Y lo que esa naturaleza pecaminosa en mí va a llevar a hacer es que mis decisiones, las cuales yo tengo que tomar diariamente, van a ser pecaminosas o van a ser en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no mientes. Y desde pequeñitos estamos mintiendo. Yo he mentido, todos hemos mentido, ¿no? En algún punto dado. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que si somos culpables de un solo fallo, de una sola desobediencia en contra de Dios, número uno, no podemos tener acceso a Él, ¿verdad? Por eso es que estamos muertos en pecado, en desobediencia, estamos muertos espiritualmente. Y número dos, cuando nos enfrentemos a Dios, ¿verdad? Que en algún momento dado vamos a presentarnos delante de Dios, nos vamos a dar cuenta de que el romper una vez una de sus leyes nos declara impuros, ¿no? Ya no somos santos, número uno. Número dos, es como si fuéramos culpables de toda la ley. Yo mentir una sola vez sería equivalente a quebrantar toda la ley, a romper cada una de las leyes. Y ese punto es importante y por eso es el primero que traigo a presentación para ustedes, porque a veces pensamos, yo soy buena persona, yo no mato a nadie, o quizás yo no robo, o no soy adúltero, etcétera. Pero
se nos olvida de que Dios es santo y no puede haber pecado en su presencia. Por lo tanto, para yo estar en su presencia, o a lo mejor has escuchado el término de ir al cielo, tenemos que ser santos. Y yo romper su ley una sola vez ya no me hace santo, me quita mi santidad, me quita ese estado de santidad, ¿no? Por eso soy pecador, ¿verdad? Desde pequeño, nazco en esa naturaleza de pecado. Por lo tanto, no hay forma de que yo pueda estar delante de Dios porque no soy santo. Estoy muerto espiritualmente, tengo pecado en mi vida, he desobedecido a Dios y eso va a traer una gran consecuencia. Y según vamos a ir presentando los próximos puntos, nos vamos a dar cuenta de que estos puntos todos están interconectados, ¿no? No son individuales, son puntos interconectados que explican diferentes aspectos de mi vida y de nuestra vida como humanos. Y después vamos a hablar un poquito qué opciones tenemos, ¿no? Vamos al segundo punto. Y esto lo encontramos en Romanos 8:7, que somos hostiles en contra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Desde que yo nazco, como tengo una naturaleza de pecado, mi tendencia va a ser hacer lo que mi carne y mi cuerpo desean hacer. Eso va a ser en contra de lo que Dios dice y establece. Por lo tanto, mis decisiones van a ser en contra de Dios y mi tendencia es a rechazar a Dios, a rechazar lo que es correcto, ¿no? Y ponerme yo primero. Yo tengo una enemistad, un rechazo en contra de Dios, donde rechazo su ley, rechazo quién es Él, rechazo su palabra, etcétera. Acuérdate que estamos, como vimos en el punto anterior, estamos espiritualmente muertos. Yo no estoy buscando a Dios, yo estoy viviendo la vida lo mejor que yo crea para mí mismo, según para que me convenga a mí. Y eso va a llevar a que seamos hostiles en contra de Dios, ¿no? Si Dios nos dice que es malo pecar, que es malo mentir, perdón, y yo miento, yo estoy siendo hostil en contra de Dios, ¿no? Porque si yo miento sabiendo de que eso es mi conciencia, en mi corazón, yo sé que está mal, pues automáticamente yo estoy diciendo, a mí no me importa si está bien o está mal, a mí no me importa lo que Dios diga. En este momento yo quiero mentir porque tengo una situación que tengo que resolver y la mejor forma que yo creo de resolverla es mintiendo. Por lo tanto, estoy siendo hostil en contra de Dios. Estoy rechazando lo que Él dice. Estoy rechazando mi conciencia que Dios ha puesto aquí para dirigirme, ¿no? Y con todo y eso hago lo que yo quiera. Por eso es que ya vemos cómo mi naturaleza pecaminosa hace que yo tome decisiones que son en contra de Dios y eso me hace hostil en contra de Dios, ¿verdad? Según lo dice la palabra, Dios mismo. El próximo punto es que somos incapaces de someternos a las leyes de Dios o a su palabra. Aunque tenemos una conciencia, aunque sabemos que mentir está mal, que robar está mal, que matar está mal, que cometer adulterio está mal, sabemos esas cosas. No tenemos que ser hijos de Dios, no tenemos que ser cristianos. La sociedad en general, desde que tenemos existencia como seres humanos, siempre hemos sabido que eso está mal. Por eso si vemos las leyes históricas y las leyes sociales alrededor del mundo, el matar siempre es malo, el robar siempre es malo, el mentir es malo, nunca es aplaudido, aunque lo hacemos constantemente. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, es lo que heredamos de Adán, ¿verdad? Nacemos espiritualmente muertos, somos hostiles en contra de Dios y eso nos hace incapaces de hacer lo que es bueno, que es someternos a Dios 100%, ¿verdad? Es una vida que agrada a Dios. Somos incapaces, no tenemos la capacidad de hacer eso. Por nuestra naturaleza, por lo que deseamos en nuestro corazón, por quienes somos incapaces de agradar a Dios y someternos a Dios. ¿Ok? Eso está en Romanos 8:7.
Y Romanos 8:8, un versículo, una oración más adelante, habla un poquito de que porque no tenemos una naturaleza humana, somos hostiles en contra de Dios, somos incapaces de someternos a Dios, no podemos agradar a Dios. Porque ¿cómo agradamos a Dios? La palabra es bien clara, para agradar a Dios tenemos que amarlo en obediencia, ¿no? Si yo amo a mi madre o si yo amo a mi padre, yo voy a ser obediente a mi madre y a mi padre, ¿verdad? Porque el no ser obediente cuando ellos me dicen que haga lo bueno, me va a hacer a mí hostil en contra de ellos y no estoy demostrando amor, ¿no? Eh, si Dios me ama y me dice, esto es lo que es bueno para ti, esta es la ley, esto es lo que es agradable, esto es lo que es correcto, y yo aún no lo hago, pues no estoy agradando a Dios. ¿Ok? So, cada uno de nosotros nacemos en esta prerrogativa donde tenemos un espíritu muerto, donde tenemos una naturaleza pecaminosa, donde hago lo que yo quiera, cuando yo quiera y lo que me convenga a mí, me hago enemigo de Dios, soy hostil en contra de Dios y no agrado a Dios. ¿Por qué? Porque soy incapaz de someterme a Él. Ahora bien, Primera de Corintios 2:14 dice que no podemos entender mi mente humana en mi estado natural, no puede entender, no puede recibir las verdades de Dios, ¿no? So, si Dios nos da 10 mandamientos, mi naturaleza humana a lo mejor razono y entiendo que 2 o 3 de ellos está bien, pero a lo mejor digo, no, estos no, o a lo mejor sí me gustan hoy, mañana los quiebro, los desobedezco porque mis circunstancias cambiaron y como no los entiendo bien y no entiendo el propósito, no entiendo la verdad en mi corazón, pues yo voy a hacer lo que yo entiendo que es correcto para mí, de acuerdo a lo que yo veo, a lo que yo toco, a lo que yo siento, ¿no? Y todo esto es mi naturaleza humana, eh, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de desobediencia, una naturaleza que desea hacer lo que es conveniente para mí y no para Dios. ¿Okay? So, vamos viendo cómo todo va a un mismo tema, aunque son diferentes versículos de la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, habla de algo similar, ¿no? De que no podemos aceptar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y acuérdate que somos enemigos de Dios, no quiero agradar a Dios, no me quiero someter a Dios, por lo tanto, no puedo aceptar el Espíritu Santo, no puedo aceptar la presencia de Dios en mi vida, porque estoy espiritualmente muerto, mi corazón está duro como piedra. Esa es la realidad de todos nosotros. Y es una triste realidad que nos lleva a seguir desobedeciendo a Dios día tras día. Y aún peor, a veces pensamos que está bien, que no hay ningún problema, que no hay ninguna consecuencia el yo seguir viviendo de esta forma, ¿no? En Juan capítulo 3, versículo 3, dice que no podemos ver el reino de Dios, ¿verdad? Cuando Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor Jesús, diferentes títulos para la misma persona divina de Jesús. Cuando él dice, el reino de Dios se acerca y aquí está. ¿Qué quiere decir? Él es el rey. Él es el rey divino. Y donde está el rey está el reino. Y nosotros no podemos ver eso, no podemos entender qué es eso del reino de Dios. ¿Qué es eso de que Jesucristo es el rey del reino de Dios? No nos entra en esta cabeza que está llena de maldad, llena de cosas del mundo, donde el diablo o el enemigo o Satanás, como lo quieras poner, nos pone como si fuera una venda en los ojos, ¿no? Nos pone una venda aquí en los ojos para que no podamos entender, para que no podamos ver el reino de Dios, para que no podamos ver lo maravilloso que es el rey del reino de Dios, que es ¿quién? Jesús.
¿no? El amor que Jesús tiene por nosotros, etcétera, ¿no? La luz de Jesús, lo que es la hermosura de su luz admirable. Entonces, tenemos que acordarnos de que es nuestra naturaleza misma, donde estamos muertos en nuestros pecados, que no nos permite ver ni entender el reino de Dios. En ese mismo evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 43, nos dice que nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestro estado, no queremos escuchar las verdades de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos hablan de Jesús, nos hablan del rey divino, ¿no? Del rey del reino de Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios, cerramos nuestro entendimiento. No queremos saber de eso, no nos interesa el tema o nos molesta el tema y no queremos aprender, no queremos ver la verdad. Y muchas veces, y me acuerdo, a mí me pasaba, me molesta el tema porque yo sé que muy profundo de mí, yo sé que yo estoy pecando, yo sé que yo estoy desobedeciendo, yo sé que estoy mintiendo, yo sé que estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y cuando me hablan de ese tema, me quiero alejar, no quiero saber de eso. Me incomoda, me molesta, etcétera. Es preferible para mí simplemente cerrar mis oídos y seguir viviendo mi vida en una ignorancia donde yo pretendo que eso no existe, pretendo de que mi vida está bien, que no soy una mala persona y que realmente pues no necesito escuchar de esto que es Dios o Jesús o el reino de los cielos. A veces pensaba, ¿quién eres tú para hablarme de Jesús? ¿O quién eres tú para decirme que yo tengo que cambiar, arrepentirme? Y lo que no me daba cuenta es que esa persona no me estaba hablando a mí para enjuiciarme, sino para demostrarme la verdad de Cristo. Muy importante. En el libro que escribió el apóstol Juan, una carta que le escribió a la iglesia de Corintios, por eso se llama Segunda de Corintios, en el capítulo 4 de esa carta, el versículo 4, dice que no podemos ver la luz del evangelio. Es lo que comenté anteriormente hablando, que el diablo, el enemigo, el pecado nos venda nuestro entendimiento, nos venda a Cristo y no podemos ver esa luz admirable, no podemos ver esa luz preciosa que nos ilumina, ¿no? Estamos viviendo en oscuridad, estamos viviendo en pecado, estamos viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza humana, estamos viviendo de acuerdo a lo que yo entiendo que es correcto, estamos viviendo de acuerdo a mis deseos carnales, ¿no? Lo que la carne quiere hacer y no lo que Dios quiere que yo haga. Es muy diferente. Por lo tanto, no agrado a Dios, no me someto a Dios, no quiero escuchar de Dios y tampoco voy a ver la luz de Dios. Estamos viendo creo yo, un triste panorama, ¿no? Un triste panorama de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Porque nacemos con este triste panorama. Cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, cada una de las personas que vemos en la calle, cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, tienen este problema. No hay personas. Sí, en nuestra sociedad entendemos que hay personas, hay niveles de maldad, ¿no? Esta persona es un asesino, esta persona simplemente mintió. Y como que vemos que este es bien malo, pero este no es tan malo. Y como que ponemos ese gradiente, ¿no? Y nos empezamos a identificar, yo no soy como aquel sí es malo, yo mentí, una mentirita blanca. Y tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que somos una buena persona cuando realmente a los ojos de Dios no somos buenos, no podemos estar en su presencia. Seguimos rechazando a Dios, seguimos rechazando la verdad. Y en la primera carta de Corintios, en el primer capítulo, versículo 18, dice
que el ser humano, cuando es natural, ¿no? Es nuestra naturaleza humana, cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos las buenas noticias de Jesús, del evangelio, pensamos que es una locura, que es algo ridículo, que no hace sentido, y es parte, volvemos a lo mismo, ¿no? Es parte de mi naturaleza humana, de mi corazón de piedra, de mi conciencia que me está gritando: estás obrando mal, estás pecando, estás desobedeciendo, estás mintiendo, estás robando, aunque sea un dulce que te robes, es algo que estás tomando, ¿verdad? Sin permiso, etcétera. Y para nosotros es locura, ¿no? Y pensamos: esta gente que va a la iglesia, qué locos. Y mira cómo pierden su tiempo en la iglesia. Y mira cómo pierden su tiempo siempre reuniéndose. Y se pierden de la vida. Y se pierden de lo divertido. Y se pierden de las fiestas. Y pensamos que están locos. Pero si nos ponemos a pensar en cuál es nuestra naturaleza como seres humanos, carnales, naturales, y empezamos a ver todos esos puntos, ¿no?, que están ahí en su pantalla, nos vamos a dar cuenta de que no están tan locos nada. Es que ellos se han dado cuenta de algo que nosotros aún no nos hemos dado cuenta, porque seguimos viviendo con una venda en los ojos, con desobediencia, con rechazo de Dios, con sordera espiritual, porque no queremos escuchar, estamos muertos espiritualmente. Porque el enemigo de Dios, que es el diablo, Satanás, que es enemigo del ser humano también, vamos, no quiere que nosotros entendamos la verdad. ¿Okay? Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 11, nos dice la verdad, y es algo que se sobreentiende, ¿no? Que ninguno de nosotros busca a Dios. Ninguno de nosotros en nuestro estado espiritual muerto, con nuestro corazón de piedra, con nuestra vida carnal, va a decir: yo necesito de Dios, yo voy a buscar de Dios, yo quiero acercarme a Dios. Eso no sucede. Eso únicamente sucede cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en ti y la palabra de Dios empiezas a escucharla, que viene Dios y te ala y te empieza a llamar y tú empiezas a responder. Pero si eso no sucede, tu estado espiritual muerto, tu enemistad en contra de Dios, tu venda espiritual de pecado que no te deja ver la luz de Cristo, tus oídos que no quieren escuchar el evangelio, tu pensamiento de que es locura, no te va a llevar jamás a buscar de Dios. No te interesa, es tu enemigo, quieres alejarte. So, la palabra en el libro de Romanos nos explica que ninguno de nosotros busca a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. ¿Okay? Siempre acuérdense de ese punto. Es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama. ¿Y cómo nos llama? Nos llama por medio de su Espíritu Santo y nos llama por medio de su palabra. So, cuando viene una persona y le dice: hey, ¿has escuchado de Cristo? Quiero hablar contigo de Jesús, quiero hablar contigo de Dios. Ese es Dios enviando a esa persona a contarte las buenas noticias de Jesús para que tú entiendas, te está llamando. Escucha a esa persona. En ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 3, un poquito más abajo, versículo 18, dice que uno de los problemas grandes que nosotros tenemos como no creyentes, como personas naturales, como personas que tenemos una naturaleza pecaminosa, que vivimos en contra de Dios, es que no tenemos temor de Dios. Y Dios nos dice que el temor a Dios es el principio de sabiduría. Sabiduría es saber hacer lo que es correcto. Sabiduría es tomar información y tomar decisión correcta, ¿no? Si yo voy a tomar una decisión correcta, eso me hace sabio. Y dice la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, que el tener temor reverente a Dios es el principio de sabiduría.
¿Ok? Principio de sabiduría. Y lamentablemente, muchos de nosotros tenemos temor a muchas cosas. Tenemos temor a enfermedades, tenemos temor a asesinatos, tenemos temor a la muerte, tenemos temor a enemigos, tenemos temor a seres humanos que nos puedan hacer daño. Pero Dios nos dice, ¿por qué le tienes miedo al diablo? ¿Por qué le tienes miedo a esa gente? Si yo soy Dios, yo soy el control. Y Él es el único que puede destruir cuerpo y alma. Nadie puede tocar nuestra alma, podrán tocar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no, pero Dios sí es el único que puede destruir cuerpo y alma en el infierno, en el lago de azufre. Entonces tenemos que tener ese pensamiento donde si yo tengo que tener un temor reverente, es a Dios. Es el único que tiene autoridad, es el único que tiene poder, es el único que tiene conocimiento. Si yo tengo que buscar de Dios. Yo tengo que entender quién es este Dios. Yo tengo que entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Yo tengo que entender por qué yo necesito a Dios. Y te lo he estado diciendo punto por punto. Porque estamos espiritualmente muertos. Porque somos culpables, somos desobedientes, somos pecadores. Y necesitamos algo. Porque por nuestra propia cuenta seguimos en nuestra vida, porque no queremos saber de Dios, no queremos ver a Dios, no queremos escuchar a Dios. Lo que vemos de Dios nos parece bobería, tontería. Por lo tanto, no tenemos temor de Dios. Jeremías 17:9 nos dice algo muy importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la calle, sigue tu corazón? Pero ¿qué nos dice Dios de nuestro corazón de carne, de piedra? Ese corazón que nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nos dice que nuestro corazón es engañoso y muy perverso. Si mi corazón es engañoso y muy perverso, ¿por qué yo voy a seguir a mi corazón? Mi corazón me va a llevar a la muerte. Mi corazón me va a llevar a desobedecer a Dios. Mi corazón me va a llevar a tener placer para mí mismo, hacer lo que es bueno para mí y olvidarme de los demás. Mi corazón va a hacer que yo sea esa persona enemiga de Dios. No sigas tu corazón. Sigue la palabra de Dios. Porque el corazón es engañoso. El corazón de nosotros está muerto espiritualmente. Y por último, el último punto que te quiero dar referente a nuestra naturaleza humana es algo muy, muy importante. Muchos de nosotros pensamos en algún momento, y si te pones a pensar en las diferentes religiones del mundo, si pues te vas a las diferentes religiones del mundo, en diferentes partes de la tierra, diferentes épocas, todas ellas tienen esto en la mente. Si yo hago buenas obras, yo voy a alcanzar entrar al cielo o algo mejor, ¿no? Y todos sabemos que como que tenemos en la mente, acá atrás en la conciencia, que el hacer buenas cosas o buenas obras es algo bueno. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué nos dice Dios? En Isaías nos dice, no hacemos buenas obras que puedan ser aceptadas por Dios. Y aquí es que viene el problema. Hay dos problemas, ¿no? Número uno, yo puedo hacer una buena obra en el sentido de que puedo, a lo mejor veo una persona que tiene hambre y yo le doy comida. Eso en sí es una buena obra, ¿no? Ayudar a otra persona. Pero la motivación para mi obra no es buena. La motivación por la cual mi corazón hace que yo haga esa buena obra no es agradable para Dios. Porque esa buena obra que estoy haciendo no es para darle gloria a Dios. Esa buena obra que estoy haciendo es para a lo mejor yo sentirme bien. O es porque yo conozco a esa persona. O es algo, o es para que otros vean
qué buena persona yo soy, ¿no? A veces yo veo en Facebook o en las noticias, el artista tal y tal donó $1 millón a este orfanato, pero detrás de ese evento, desde esa donación, perdón, hay un evento de cámaras y reporteros para que el mundo entero sepa que ese artista donó $1 millón a ese orfanato. So, vemos como algo que es una buena obra en sí, ¿no? Dar dinero para cuidar de los niños huérfanos. En sí, eso es una buena obra. La motivación detrás de la buena obra es perversa. Es mala. No le agrada a Dios. Por lo tanto, cuando yo me presente delante de Dios, no hay nada que yo pueda darle porque esas obras no tienen una motivación buena. Y ahora bien, si yo cometo 100 desobediencias, yo puedo hacer 1 millón de buenas obras y esas buenas obras no van a borrar, escúchame bien, esas buenas obras no van a borrar mis desobediencias, mis pecados, ¿no? So, hacer buenas obras es bueno. Yo no estoy diciendo que no las hagas. Hacer buenas obras es bueno. Pero la motivación detrás de las obras es importante para Dios, número uno. Y número dos, de nada vale que yo haga 1 millón de buenas obras si tengo pecado o desobediencia en contra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque una buena obra no borra una mala obra. ¿Me explico? Vamos a suponer que robé algo y me captura la policía y voy delante del juez y me dice, ¿usted se robó una computadora? Y yo le digo, sí, señor juez, yo me robé una computadora, pero quiero compartir con la corte de que doné $1 millón a un orfanato, de que ayudé a esta anciana que no tenía comida y le di comida, que he donado dinero a las viudas y a los pobres. Y el juez, ¿qué me va a decir? Muy bien, pero como quiera, usted se robó esa computadora y la penalidad por robarse esa computadora es 1 año de cárcel. Si el juez no me mete preso por 1 año debido a que yo me robé una computadora, por el hecho de que yo doné $1 millón a un orfanato, él no sería un buen juez. Sería un juez injusto porque no está haciendo justicia. Y eso es lo que yo quiero que podamos entender hoy. Las buenas obras que yo pueda hacer, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que vienen de una motivación incorrecta. No me ayudan en nada cuando se trata de presentarme delante de Dios. Porque una buena obra no borra una mala obra. Entonces, al final de nuestra vida, si no conocemos a Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, somos naturaleza pecaminosa, rechazamos a Dios, no vemos el reino de los cielos, el reino de Dios, no escuchamos la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, nos parece locura todo esto. No hacemos lo bueno y lo agradable delante de Dios. Somos culpables de quebrantar su ley. ¿Qué nos queda? Ahora, yo pensando en todos estos puntos, ¿no? Que estamos hablando. El estado del ser humano natural es un estado oscuro, es un estado triste, es un estado de desespero, sin esperanza. Cuando analizamos nuestro estado, podemos reaccionar de una o dos maneras. O podemos decir, como esa mujer que está ahí en esa foto, no tengo esperanza, está todo perdido y puedo caer en depresión y mi vida, ¿de qué me vale vivir? Y esa oscuridad, esa tiniebla que cae en nosotros cuando nos damos cuenta de nuestra realidad
cuando nos enfrentamos a Dios, nuestra realidad de pecado, nuestra realidad como ser humano. O podemos reaccionar como la otra foto que vemos acá, perdón, donde están brincando, saltando, comiendo, bebiendo. ¿Por qué dicen? Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. So, ¿de qué nos vale que nos deprimamos? ¿De qué nos vale que nos estemos en esta oscuridad, en esta carga? Vamos a saltar, vamos a brincar, vamos a beber, vamos a comer, vamos a disfrutar la vida y cuando nos moramos, vamos a ver qué pasa. So, tenemos dos opciones, ¿no? Cuando escuchamos este mensaje del estado del ser humano, o me deprimo y me cae ese peso encima, o sigo viviendo la vida como me dé la gana, me la disfruto y cuando me muera a ver qué pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estas dos opciones? El problema es lo siguiente, que dice Dios en su palabra, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá ¿qué? El juicio. So, el problema que tenemos es el siguiente, ya sea que nos deprimamos o estemos con esta pesadez de que estoy sin esperanza, o ya sea que viva la vida loca y me disfrute la vida, al fin y al cabo, esa persona va a morir y va a tener que presentarse delante de Dios y responder por cada una de sus acciones. Responder por cuánta mentira, por cuánta cosa se robó, por cada vez que rechazó a Dios, por cada vez que negó a Dios, y por ahí puedo seguir todas las cosas que hicimos malas. Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios santo, pero ¿qué pasa? Dios es un Dios justo. Dios no puede ser injusto. Si Dios fuera injusto, se negaría a él mismo. Y eso es imposible. No puede negarse a sí mismo. Dios es justo. So, tenemos un problema. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es misericordioso. Pero Dios no puede ser injusto. Y como Dios no puede ser injusto, cuando nos presentemos delante de Dios el justo, con todo el amor del mundo, Él nos va a decir, tú eres culpable de quebrantar la ley y la paga del pecado es muerte. Y no simplemente muerte física, sino muerte espiritual, ambas cosas. So, lamentablemente, si somos culpables de su ley, Dios nos va a enviar a ese lugar horrible que Él creó para el diablo y sus ángeles, que llamamos infierno, lago de azufre, lago de fuego, como tú lo quieras llamar. Es ese lugar de castigo que Dios creó no para nosotros, para el diablo y sus ángeles, porque se rebelaron en contra de Dios. Pero lamentablemente, nosotros como humanos hemos seguido en los pasos del diablo y sus ángeles. Porque hacemos lo que nos dé la gana, rechazamos a Dios, somos enemigos de Dios, no escuchamos su palabra, no vemos su gloria. Y vamos a tener la misma consecuencia que ellos van a tener. Pero ¿qué dije ahorita? Que Dios es amor. So, Dios, en su sabiduría, diseñó un plan. Escúchame bien, porque es importante. En su sabiduría diseñó un plan que le permite a él seguir siendo justo a la misma vez que te ama, tiene misericordia y perdona tus pecados. Suena bueno, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que yo no tengo esperanza por mí mismo, no tengo esperanza. Me toca juicio y me toca pagar por mis pecados, por mi desobediencia. Pero, vuelvo, repito, Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Y diseñó este plan, que te lo voy a explicar ahora, por el cual le permite a Él perdonarte a ti tus pecados, borrar todo lo que me has hecho malo
declararte justo y bueno. Por lo tanto, puedes entrar a su reino, lo que le llamamos cielo, estar en su presencia, pero a la misma vez se puede seguir siendo justo. Te explico. Esta es la buena noticia. El apóstol Pablo escribe a los corintios lo que nosotros llamamos la buena noticia, ¿no? Y se lo está escribiendo en esta carta como un recordatorio, pero yo lo quise poner aquí para que tú lo escuches, no de mi boca, sino de la boca del apóstol Pablo, lo que dice Dios, y te lo voy a explicar. Dice en 1 Corintios 15, del 2 al 7, dice, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Ya estoy viendo unas palabritas buenas, ¿no? Salva, salvación y un mensaje. Y tenemos que creer el mensaje, ¿verdad? Ok. Dice, y seguimos. A menos que hayan creído algo que desde un principio no fue cierto. Tenemos que creer lo que es cierto y no tenemos que creer lo que no es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es cierto? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que es verdadero? Aquí está, versículo 3. Yo, Pablo, les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Este es el evangelio, el mensaje de Dios, el de amor. Esta es la forma por la cual tú y yo podemos tener perdón de pecados, que Dios agarra y borra todos mis pecados y sigue siendo justo. ¿Cómo lo hizo? Jesucristo, como lo quieras poner, su Hijo amado. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dice en la Escritura. En otras palabras, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, tal y como lo dice la palabra de Dios, como fue planificado por Dios, el Padre. Dice, versículo 4, fue enterrado, ¿verdad? Porque murió en la cruz, lo entierran en la tumba de piedra, y 3 días más tarde, al tercer día, fue levantado de entre los muertos, resucitó. No se quedó muerto. Sí murió por nuestros pecados, pero no se quedó muerto porque Él nunca cometió pecado. Él es santo, él es justo. Por lo tanto, vive, ¿verdad? Y hoy en día está vivo y va a regresar por nosotros, por su iglesia. Pero dice, al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como lo dice en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios lo profetizó. Dios lo profetizó antes de que Cristo naciera, de que iba a enviar al Mesías y no lo iba a dejar muerto, lo iba a resucitar. Dice, una vez Jesucristo resucita, ¿no? 3 días más tarde, no simplemente se fue al cielo. Él estuvo 40 días y 40 noches en Jerusalén, en Galilea, compartiendo con personas. Hubo muchos testigos de que Jesucristo no se quedó muerto, resucitó. Entonces dice, lo vio Pedro, el apóstol, y luego lo vieron los 12, los otros apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. 500 personas vieron a Jesús en un solo momento. La mayoría de los cuales todavía viven. Al momento de Pablo escribir esta carta a la iglesia de Corintio, la mayoría de esas 500 personas todavía viven. En otras palabras, ¿qué Pablo le está diciendo? Vayan y pregúntenle, hay evidencia. Esto es cierto, esto no es mentira. Y entonces dice, aunque hay algunos que ya han muerto, luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles, ¿no? Incluyendo, ¿verdad? No, Pablo no lo vio ya después de resucitado, pero también lo vio. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es la siguiente. Sí, como humanos nacemos muertos en pecado, nacemos desobedientes a Dios, nacemos queriendo hacer lo que nos dé la gana, pero Dios es bueno. Dios es bueno y es tan bueno y nos ama tanto que envió a Jesús, vivió una vida santa, perfecta, pura, se entregó a sí mismo y los romanos y los judíos lo crucificaron, en la cruz, donde derramó su sangre porque la paga del pecado es muerte. La muerte que nosotros merecemos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la tomó en sí mismo. Y
murió y como es santo, resucitó. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que la muerte de Cristo sea aplicada a mi vida? Porque ya yo sé que soy culpable, ya yo sé que he pecado, ya yo sé que he desobedecido a Dios. Ya yo sé que no quiero verlo, no quiero escucharlo, no quiero saber nada. Pero ahora me estoy dando cuenta de que tengo un problema grande. Y el único que lo puede resolver es Dios. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que nadie en este mundo pueda hacer. Pero Dios puede. Y Dios lo hace por amor. ¿Qué nos pide Dios? Bien sencillo. Aquí está. Si declaras abiertamente que Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, tus pecados han sido borrados. Tú tendrás acceso a Dios el día que mueras y no vas a pasar por juicio. No hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¡Qué mejor noticia! Pero un poquito más adelante, más atrás, ¿verdad? Más adelante dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una promesa de Dios y Dios no miente. Dios no puede mentir. Él no puede negarse a sí mismo. So, Dios en su amor gigantesco, en su amor inmesurable, ¿qué hizo? Nos envía a Jesús. Él toma nuestros pecados. Él toma lo que nos tocaba a nosotros y Él muere. Él desciende y está 3 días y 3 noches muerto. Pero resucitó porque la muerte no lo pudo contener porque Él es santo. Entonces, ¿qué pasa, amigo y amiga que me escuchas? Si tú crees este mensaje, si tú crees en este amor, en este regalo de amor, mejor dicho, ¿verdad? Un regalo de amor que Dios te está haciendo, tienes que confesarlo, tienes que creerlo en tu corazón, tienes que confesarlo, tienes que gritarlo a los 4 vientos. ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a arrepentir, porque me estoy dando cuenta que vivía en pecado, que vivía en desobediencia, que vivía en contra de Dios. Pero ahora he visto la luz, he visto el amor de Dios y me voy a arrepentir. Arrepentirse significa que lo que yo estaba haciendo, me arrepiento de haberlo hecho, pero ahora no lo voy a hacer más. ¿Verdad? Es un giro de 180 grados. Y ahora voy a seguir a Cristo. Ahora voy a amar a Cristo. Ahora voy a ser un discípulo de Cristo. Porque yo creo en Cristo. Yo creo en Dios. Yo creo en el amor grande que Dios tiene para conmigo, que dio a Jesús para que muriera en una cruz, el justo por el injusto. Eso es amor. Eso es amor. Y vemos como Dios, sabio que es, puede seguir siendo amoroso, misericordioso, lleno de gracia y puede seguir siendo justo. ¿Por qué? Porque mi pecado no simplemente fue borrado. Mi pecado tuvo, ¿qué? Consecuencias. Y esas consecuencias no las pagué yo, las pagó Jesús. So ahora yo soy declarado justo por mi fe, porque creo. Yo soy declarado justo porque veo la maravilla que es el evangelio, veo la maravilla que es Jesús, veo lo que Dios ha hecho por mí. So, mi culpabilidad se la di a Jesús y Jesús me da su santidad. Me declara santo, justo, bueno. Y cuando el Padre me ve a mí, ve a Cristo. Y el día que yo me muera, voy a estar en su presencia. Y yo quiero eso para ti. Porque no hay nada más horrible que el pensar o el saber, el día que yo me muera, voy a tener que presentarme delante de un Dios justo y voy a tener que pagar por cada uno de mis pecados. Tengo que reconocer ese amor inmesurable. Tengo que reconocer esa maravilla que es Jesús, que es el plan divino de Dios.
donde Dios hace lo imposible. Hace que yo, un pecador, sea declarado justo y bueno por Dios. Al yo poner mi fe en Cristo, al yo poner mi fe en Dios, al yo creerle a Dios. Yo te exhorto en este día, créele a Dios, busca a Dios, cree en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu vida, ya lo que hiciste, lo hiciste. No hay marcha atrás. Pídele perdón a Dios. Dios, reconozco que fallé, lo hice mal. Pero también reconozco que tú eres un Dios bueno y misericordioso y diste a Jesucristo por mí. Sigue a Jesucristo, busca de Jesucristo, ama a Jesucristo, aprende de Cristo. Pídeselo, habla con Él, te escucha. Busca la Biblia, léela. Ahí está su palabra. Lee. Si nunca has leído la Biblia, lee el libro de Juan. Cuando abras la Biblia, adentro hay un librito que tiene 21 capítulos. Que lo escribió el apóstol Juan. Lee, empieza por ahí. Toda la Biblia es buena y hay que leerla toda. Pero si nunca la has leído, empieza por ahí porque yo quiero que tú conozcas a Cristo. Yo quiero que tú conozcas a Jesús. Yo quiero que tú puedas poner tus cargas, puedas poner tus pecados en la cruz con Jesús y tú puedas recibir la justicia de Jesús. Puedas ser declarado justo y bueno y santo. Cree en Jesús. No tienes que hacer buenas obras. No se trata de hacer buenas obras. No se trata de penitencias. No se trata de dar dinero. Se trata de tener fe en Dios, creerle a Dios, poner tu mirada en Cristo. Arrepiéntete de tu vida pasada, ya. Olvídate de tu vida pasada y enfócate en Cristo. Créele a Cristo, créele a Dios. Esa es mi exhortación para ti hoy. Ese es mi consejo para ti. Habla con Dios, sigue a Dios, sigue a Cristo. Lee Juan y vas a conocer quién es Cristo. El Hijo de Dios, el que se dio a sí mismo por ti, para que tú seas salvo, para que tú tengas vida y vida en abundancia y no mueras en tus pecados, no mueras siendo culpable delante de Dios. ¿Ok? Que el Señor te bendiga y que te dé luz para que puedas entender este mensaje y puedas reaccionar y puedas creerle a Dios. Hasta luego, que el Señor te bendiga. Bye.